Que sigas con nosotros porque vamos a sumar a esta conversación a José Antonio Villalobos. Él es ex fiscal, para seguir sumando antecedentes de esta nueva banda de crimen organizado que operaba en nuestro país. Vamos a sumarlo a la conversación. José Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Karim, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás también? Bueno, ¿sabía usted de la presencia de los trinitarios en Chile o se enteró una vez que se lleva a cabo este operativo el día viernes? Bueno, poco se sabía en el fondo de esta banda organizada. Precisamente habían existido otras que habían sido perseguidas con mayor fuerza y por lo tanto fue, yo diría, una novedad en general para la población la existencia de esta banda y la nacionalidad de estas personas que pertenecían a ella. Pero me parece súper importante que se haya efectuado una persecución penal bien coordinada de esta organización y que haya tenido algún resultado a lo menos preliminar. Estamos en una etapa preliminar donde se va a formalizar la investigación, pero evidentemente el trabajo investigativo ha dado frutos porque se realizó una incautación más o menos importante y hay una gran cantidad de detenidos que podría dar origen finalmente a un resultado exitoso de una investigación respecto de una banda que está instalada en Chile hace bastante tiempo y que requería en el fondo de una persecución penal inteligente como creo que se ha hecho hasta el minuto. Sí, inteligencia de un operativo que se lleva a cabo después de una investigación de un año. Lo decía el subsecretario Monsalve, destacar la labor de las policías aquí. Nunca habíamos visto un despliegue tal de carabineros en terreno. Más de 1000 efectivos de la PDI el día viernes haciendo estos allanamientos simultáneos en 15 comunas. José Antonio, una banda que se dedica al tráfico de drogas y de armas, ¿qué más podríamos conocer mañana en la audiencia de formalización? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál es el leitmotiv que hay detrás de esta banda operando en Chile? Ahora, principalmente estas organizaciones tienen un lugar común, ¿no? Tienen varios delitos que están dentro de su abanico de actividad delictual. Parten precisamente con delitos de tráfico de droga, que es prácticamente la base de todos los otros delitos, y luego también tienen otro giro delictual que tiene que ver con trata de personas, efectivamente, con extorsiones, ¿cierto? Con posibilidades de secuestro también. Y evidentemente aquí hay una arista importante que tiene que ver con la instalación de pequeños comercios para efectuar un delito de lavado de activos. Lo que se pudo analizar preliminarmente, indico, es que existían algunas peluquerías de estas denominadas barberías, donde al parecer se trataba de incorporar este dinero ilícito que provenía probablemente del tráfico de drogas y trataban de blanquear finalmente estos dineros en estos comercios pequeños, ¿cierto? Que les permitía dar alguna apariencia de legalidad. Y eso es súper llamativo también porque ya se ha dado en otras regiones del país donde estos pequeños comercios, estas peluquerías tipo barberías son la modalidad que utilizan algunas de estas organizaciones para tratar de efectuar este clavado de activos de dineros que provienen evidentemente de ilícitos que cometen en Chile. Sí. Abogado, consulta respecto obviamente a la audiencia que vamos a ver el día de mañana. Ya son cerca de 50 personas que van a ser formalizadas, pero hoy día tanto desde la Policía de Investigaciones como también el fiscal apuntó a que se están generando nexos para poder buscar a estas personas en Estados Unidos que son los líderes. Puntualmente hablamos de Onis y María Ellis, que si bien en este caso no están detenidas y sí están identificadas y están siendo buscadas. ¿Cómo sería este trabajo fiscal en este caso por personas que están siendo requeridas por la justicia pero están en Estados Unidos? ¿Se podría pedir una solicitud, por ejemplo, a la DEA, ya que tiene que ver con temas de drogas, para poder lograr su detención y posterior extradición? Mira, va a depender un poco de la investigación que lleve la Fiscalía en relación con los delitos que ellos hayan cometido acá en Chile, ¿no? Y eso es relevante porque finalmente a partir de ahí tú puedes o no tener algún resorte en términos de solicitar algún tipo de extradición o alguna canalización de alguna captura internacional. Va a depender precisamente de cuál es la imputación que tengan en Chile. Hay varios requisitos en el fondo para obtener la extradición de una persona, pero principalmente tiene que haber cometido un delito en Chile y ese delito tiene que tener principalmente una pena de crimen, tiene que ser una pena alta evidentemente y tienen que existir antecedentes de imputación para ello. Por lo tanto, si eso es así, si en Chile están esclarecidas sus intervenciones penales en delitos graves, como son los que van a formalizar, es posible que la Fiscalía, a través de su unidad de requerimiento de asistencia internacional, pueda canalizar algún tipo de información respecto de los líderes
líderes, el lugar donde se encuentran ubicados y eventualmente obtener algún tipo de extradición para la formalización acá en Chile. Ahora, ¿cuáles van a ser los delitos que se van a perseguir mañana? Tengo entendido que hay casos de homicidio, bueno, tráfico de drogas, de armas, lavado de activos, según lo que usted nos planteaba también a través de estas fachadas, que eran estas barberías que operaban al interior de estas tomas. Lo que estamos viendo es bandas que se están aprovechando de la falta de presencia del Estado en asentamientos humanos, como es una toma, por ejemplo, para operar ahí sin que la presencia del Estado permita detectarlos a tiempo. Claro, mira, Karim, lamentablemente durante mucho tiempo no pudimos ver la presencia estatal en estas tomas donde finalmente ocurría todo lo que las personas sabían. Pero no había una acción del Estado en términos investigativos ni policiales para realizar ningún tipo de allanamiento. Por lo tanto, llamaba mucho la atención que habían algunos asentamientos donde muy probablemente se cometían distintos delitos, donde habían personas con situación migratoria irregular, ¿cierto?, que nadie fiscalizaba. Y por lo tanto me parece que es una buena noticia que pese a que ha pasado bastante tiempo y eso perjudica en definitiva la investigación, porque tenemos hoy día a personas que están asentadas en Chile en una localidad determinada y ya estas bandas organizadas están instaladas en Chile. Entonces ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Vamos a ser capaces de erradicarlos completo y totalmente? Es una pregunta que hay que hacerse, pero evidentemente se requería una acción estatal que implica en definitiva una coordinación con distintos estamentos, desde la Fiscalía con las policías, pero también con el municipio, ¿cierto?, con extranjería para verificar las situaciones migratorias. Y evidentemente aquí se da un poco esta situación donde el Estado, al parecer, opera de forma coordinada y cuando opera de forma coordinada se obtienen, creo yo, mejores resultados porque finalmente tenemos hoy día por lo menos un gran número de personas detenidas que probablemente tienen participación en delitos, hay incautación de evidencia que es ilícita, ¿cierto? Y probablemente también hay un trabajo investigativo que va a permitir formalizar los cargos el día de mañana por distintos delitos, principalmente una asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas probablemente, tenencia o tráfico de armas de fuego, no sabemos cuál es el detalle, lavado de activos, evidentemente, que son delitos que tienen penas altas y que muy probable van a implicar que la Fiscalía pueda pedir una prisión preventiva. Sí, recordemos, Pablo, que este caso comienza con un hallazgo de un cuerpo a un costado de la vía férrea, con autoridades municipales denunciando la posible inhumación ilegal de cuerpos, una suerte de cementerio clandestino al interior de las tomas. A raíz de eso hemos visto algunos operativos hasta llegar a descubrir que estaban estas bandas instaladas en nuestro país hace bastante tiempo. Justamente, de hecho, fiscal, ex fiscal en este caso abogado, si nos pudiera también explicar un poquito respecto a esta situación, porque acá estamos viendo personas que, si bien no se ha encontrado ningún cuerpo, de hecho hubo harta excavación en el sector, pero no hay mayor información respecto a eso. Esta investigación, recordemos que mañana va a ser la formalización, ¿cuánto se podría extender? Y si también en un plazo, generalmente lo que se da entre 100 a 6 meses aproximadamente por la cantidad de personas, si se pudiera encontrar algo así, ¿cuánto arriesgaría una persona respecto a esto con estas inhumaciones, con estos homicidios? Y en este caso, ¿quiénes serían estas personas? ¿Son derechamente los que lo cometieron o también la figura de los líderes que encargaron estos homicidios? Bueno, en términos de plazo de investigación, el plazo máximo de una investigación judicial son 2 años, ¿no? Y uno esperaría que para este tipo de investigaciones, con esta complejidad y con esta cantidad de delitos, pudiera ser más o menos el plazo que se obtuviera en términos judiciales, que sea una investigación extensa con los plazos que establece la ley, judicialmente para ello una vez formalizada la investigación. Y respecto de estos cadáveres que probablemente estarían ocultos en algún lugar y que evidentemente alguna tercera persona tuvo intervención en el fallecimiento de esa persona a propósito de un delito de homicidio simple o calificado o a través de un delito, por ejemplo, de secuestro, que terminó finalmente con el fallecimiento de una persona, claro, la investigación puede arrojar perfectamente que una vez ubicados estos cuerpos se pueda individualizar a la persona que tuvo algún tipo de intervención en la muerte de esa persona, que puede ser una intervención directa o puede ser también a nivel institucional de la organización, ¿no? Donde los líderes también, en conjunto con las personas que ejecutaron materialmente el crimen, puedan responder a título de asociación ilícita. Esto es súper importante porque creo yo que si la Fiscalía tiene hoy día un caso donde ha construido una asociación, una agrupación de personas dedicadas a un fin ilícito, específicamente este fin ilícito está evidentemente representado por todos los delitos que tienen que haber cometido estas personas. Y si aquellos fueron
también aquellos delitos de homicidio o secuestro con homicidio, evidentemente que pueden responder no solamente las personas que ejecutaron materialmente el crimen, sino aquellos que ordenaron, ¿cierto?, permitieron o facilitaron el lugar y en alguna medida tuvieron algún tipo de intervención penal. Entonces, se puede construir a partir de esta formalización y la ubicación de otras especies y evidencias nuevos cargos que pueden llegar finalmente a delitos más graves en términos de imputación. Ahora, solamente por los delitos por los cuales van a ser formalizados, descartando los homicidios, ¿cierto?, los secuestros, ellos arriesgan penalidades que son bastante altas. O sea, si haces una sumatoria desde el tráfico de drogas, desde el lavado de activos, desde en el fondo la tenencia ilegal de armas de fuego, podrías estar enfrentando una pena superior a los 15 años de privación de libertad en esos márgenes de penalidad. José, esa es una pena que ellos deberían cumplir en cárceles chilenas. Se lo pregunto porque aparentemente estas personas no les incomodaría tanto la idea de estar al interior de una cárcel, porque es ahí, desde ahí donde nacen y donde se cometen todo este tipo de delitos. ¿Qué deberíamos hacer? Sabemos los problemas que hay con el sistema carcelario en nuestro país. ¿Qué debería pasar para que no sigan cometiendo delitos o no sigan operando este tipo de bandas en nuestro país? Yo sé que lo que vimos el viernes es una tremenda señal, es un operativo muy exitoso, se desarticula una banda que no sabíamos que existía en nuestro país y que probablemente puede ser un indicio de que haya otras bandas que también están operando en Chile sin que lo sepamos, ¿no? Claro, Karim, hoy día tenemos un problema en Chile. Efectivamente, como tú dices, uno esperaría que estas condenas se cumpliesen en definitiva en Chile de manera efectiva sin que las personas puedan continuar cometiendo delitos en el interior. Claro. Pero tenemos lamentablemente hoy día un problema en los recintos carcelarios donde estas personas una vez que ingresan, ya sea en prisión preventiva o a cumplir una condena determinada, siguen participando en nuevas actividades delictivas, por ejemplo, pequeñas extorsiones que se producen en el interior de los penales, donde hay extorsión a los familiares que están en el exterior, planificación de distintos delitos, ¿cierto?, coordinación de delitos en el exterior. Por lo tanto, tenemos hoy día un problema en recintos carcelarios donde probablemente la segregación sea importante a establecer en el futuro. Por ejemplo, personas ligadas a crimen organizado no pueden estar vinculados en un penal normal, ¿cierto?, y en compañía de otras personas que han cometido otros delitos. Ahí tú tienes que hacer una segregación importante, debiera existir una clasificación relevante para que esas personas estén en lugares separados, ¿cierto?, de la misma organización, pero con una custodia adicional, ¿cierto?, donde tengan mayor vigilancia y que se impida finalmente la comisión de delitos. Y el otro problema que tenemos es un problema migratorio importante, porque uno esperaría también que, claro, si tú condenas a una persona, uno podría decir, bueno, esta persona, ¿por qué la vamos a tener cumpliendo una condena en Chile invirtiendo recursos en esa persona, sino que podríamos perfectamente expulsarla? Pero ahí viene otro problema. Ya hay un sinnúmero de casos donde personas han sido condenadas, expulsadas y luego han ingresado nuevamente a Chile sin que nadie logre determinar que ingresaron nuevamente. Entonces tenemos un doble problema ahí. Creo yo que lo más importante es centralizar en que el penal donde se vaya a cumplir esa condena sea un penal seguro, con medidas especiales y que finalmente haya una segregación de las personas que cometen este tipo de delitos. Abogado, aprovechando también que está Karim acá, preguntas para ambos. En este caso, tú que estuviste ahí, Karim, en el sector y que aprovechando también que tenemos las imágenes, había muchos locales en esta toma, recordemos que todo esto es ilegal, para que la gente que también no ha logrado, no ha ingresado a esta toma, ¿qué tan común es encontrar un negocio? Y también dejar la pregunta abierta al abogado, ¿qué podría pasar con estos negocios? ¿Se pueden demoler, por ejemplo? Esto pensando que sería a raíz de dinero que viene proveniente del narcotráfico. Sí, fíjate que a mí me llamó la atención, estando al interior de la toma, que esto funciona como una ciudad. Hoy día había un camión repartidor de gas. Andan camionetas que están instalando antenas satelitales de compañías de cable, por ejemplo. O sea, todo un mercado que es ilegal. Almacenes, negocios, ferreterías, hay de todo. Hay casas que tienen 2 pisos de material sólido que se han construido ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, cuando uno ve la figura del lavado de activos, del lavado de dinero a través de una barbería, es muy difícil de detectar porque ahí tampoco es que haya fiscalización del Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Salud, tal vez, que esté fiscalizando los negocios. Entonces, uno se pregunta que el otro problema que tenemos aquí, José, que tiene que ver que qué va a pasar con estas tomas, con estos lugares, con estos asentamientos precarios de gente que vive ahí. Estamos hablando de que en Cerrillo hay más de 14.000 personas en esta que es la toma, la toma más grande de la región metropolitana. Entonces, uno se pregunta, y cuando uno hace la comparación
comparación con otras bandas criminales chilenas, por ejemplo, donde se gastaban los dineros en vehículos de alta gama, en propiedades. Aquí estamos viendo bandas extranjeras que lo que hacen son envíos de remesas de dinero al exterior. Entonces yo me imagino que la persecución penal desde ese punto, atacar el financiamiento también es más compleja, ¿o no, José? Sí, claro, mira, seguramente aquí van a venir de distintas medidas de parte de la investigación y insisto, una vez más es importante también la coordinación, ¿no? Porque efectivamente en estos establecimientos comerciales, que son el patrimonio que ha obtenido la agrupación con esta actividad ilícita, evidentemente que van a haber medidas que la Fiscalía va a adoptar y que probablemente ya adoptó, que se llaman medidas en el fondo antes de la formalización de investigación. La ley de lavado de activos te permite realizar medidas, ¿cierto?, respecto de los bienes y el patrimonio que tiene una organización criminal. Por lo tanto, seguramente respecto de esos establecimientos comerciales o ciertos activos que tenían esta organización, vehículos motorizados, dinero, ¿cierto?, que se hayan encontrado o algún tipo de depósito en remesa que se vaya a efectuar o que no se alcanzó a efectuar, evidentemente que van a estar cautelados por las medidas que ha solicitado la Fiscalía al tribunal. Y luego la parte administrativa, en términos de esta suerte de clausura, efectivamente también se puede producir a partir de las distintas municipalidades de rigor o las distintas entidades que están dedicadas a esta fiscalización. Entonces, patrimonialmente creo que es importante y como una señal que la Fiscalía también persiga estos bienes que han sido instrumentos para la comisión del delito. Por lo tanto, si tú vas a imputar un delito de lavado de activos bajo diversa modalidad, que principalmente era ocupar estos establecimientos comerciales para incorporar este dinero ilícito y tratar de blanquearlo, esto va a ser evidentemente fruto del resultado de la investigación y van a haber medidas para incautar todos estos bienes y evitar que se puedan seguir produciendo en términos de actividades ilícitas. Ahora, en el asentamiento mismo, y yendo al problema que probablemente vamos a tener en todos estos asentamientos, una vez que se realizan estos operativos, efectivamente se va a requerir una presencia del Estado en términos permanentes. No puedes tú hoy día hacer un allanamiento y luego no volver al lugar en un mes porque vas a tener un nuevo problema porque va a llegar personas a cometer delitos. Sí, bueno, hay dos elementos que llaman la atención, el tema de las criptomonedas y también estas denuncias de figuras religiosas asociadas a la magia negra. ¿Qué antecedentes maneja usted de aquello? ¿Qué le parece lo que hemos visto ahí? Bueno, lo que se ha conocido es que una de las modalidades también de ocultamiento de la ilicitud de este dinero estaba también en la inversión en criptomonedas, ¿no? Y es una figura hoy día que se utiliza por organizaciones criminales para lograr invertir estos dineros ilícitos y tratar de transformarlos en el fondo en un grado de licitud que les permita seguir con este patrimonio. Y efectivamente, de lo que se ha encontrado también con temas de magia negra, bueno, son elementos que efectivamente se han encontrado, son hallazgos que se produjeron a partir de este allanamiento y evidentemente es una situación que se da en varias organizaciones criminales, incluso en grupos que se dedican a alguna actividad criminal. Lo hemos visto en varias oportunidades donde finalmente aquí hay una suerte de magia negra que utilizan para ya sea atacar a sus bandas o para beneficiarse directamente ellos. Es una forma de ejercicio, yo diría, común en este tipo de organizaciones criminales que no es la primera vez que se han encontrado en estos hallazgos que ha realizado la policía. Incluso en algunas interceptaciones telefónicas también se ha dado cuenta de algún tipo de, no sé, suscripción o permanencia, algún tipo de actividad de esta naturaleza de parte de las personas que pertenecen a esta organización. Entonces, no es una cuestión que sea sorpresiva, me parece que se ha encontrado en otras oportunidades y que probablemente va a dar cuenta también en alguna medida de hallazgos para conectarlo con la posibilidad de comisión de otros delitos. Sí, vamos a estar atentos. Seguro mañana vamos a conocer muchos más antecedentes cuando haga su exposición el Ministerio Público. Reiteremos que esta es una investigación de larga data que tuvo este exitoso resultado del operativo el día viernes. José Antonio Villalobos, ex fiscal, gracias por acompañarnos en la tarde de Mega. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Chao. Bien, Pablo, te